Feliz año 2019. Bienvenidos a Libertad y Democracia, el programa del Inter-American Institute for Democracy y de Radio y Televisión Martí, para promover y defender la libertad, la democracia, los derechos humanos y la institucionalidad en las Américas, denunciando los atropellos, las violaciones y los crímenes de las dictaduras del castrochavismo o socialismo del siglo XXI que están instaladas en Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia. En este primer programa del año vamos a empezar con la reflexión de que la libertad, la democracia, los derechos humanos son inherentes a la existencia del ser humano, son inherentes a la persona, al individuo, y la gente que los viole, las organizaciones que conculquen estos derechos, más allá de cometer delitos de lesa humanidad y crímenes graves, están atentando contra la naturaleza misma del ser humano. Es por eso que defender la libertad, los derechos fundamentales, los derechos humanos, la democracia como una forma de vida es esencial para crear las condiciones de desarrollo y de bien vivir de la gente. Hoy día vamos a empezar el programa con un documento audiovisual muy importante. Se trata del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, que para comenzar el año ha puesto en las redes sociales un mensaje en el que se refiere al centro de la problemática que viola la libertad, la democracia y que comete los crímenes más horrendos desde hace 60 años en las Américas. Por primera vez, un funcionario de la Organización de Estados Americanos de este nivel, una personalidad de esta naturaleza en el hemisferio, empieza el año poniendo el dedo en la llaga. Es Cuba. Cuba es la dictadura más antigua de las Américas, pero no solamente eso, es el centro de la conspiración, es el centro del crimen organizado y es el centro de la violación de los derechos humanos y la desestabilización de la democracia en las Américas. Escuchemos el mensaje completo de Luis Almagro hablando de Cuba en los primeros días del año 2019. La dictadura en Cuba es probablemente el ejemplo más perfecto de la mitología de la miseria y de las violaciones de derechos humanos. Que el pueblo de Cuba recupere la soberanía es fundamental en un continente que definitivamente no debe albergar dictaduras, ni crímenes de lesa humanidad, ni condiciones sociales insostenibles para su pueblo. El fin de la dictadura implica que el proceso de la revolución que introdujo un sistema fracasado debe dejar paso a nuevas oportunidades para la gente en el disfrute de sus derechos, debe dejar paso a que la gente pueda ser libre, sin control total de la vida pública y privada por parte de un Estado totalitario y corrupto. La dictadura cubana ha fracasado en lo que significa acceso a derechos y equidad, ha fracasado su sistema productivo, ha fracasado su manejo financiero, ha fracasado su manejo de la economía. La única forma de licuar sus deficiencias sociales es empujando a su gente al exilio. Se trata de un sistema que es incapaz de dar trabajo digno y honesto a su gente, que es incapaz de abrir su juventud a iniciativas, incapaz de generar un sistema productivo competitivo e incapaz de lograr soluciones para las más simples cuestiones financieras como el funcionamiento de una tasa de cambio real. La revolución castrista ha sobrevivido sobre la base de su parasitismo, primero de la Unión Soviética y en segundo lugar a Venezuela. Es un parasitismo extremo, porque aún después de haber, por ejemplo, matado a la revolución bolivariana, la siguen succionando en su beneficio. Es el concepto fundamental de la revolución jinetera, vivir de lo que sacan de otros, aún de la manera más sórdida, aún por brindar los servicios más infames, como reprimir, hacer inteligencia represora interna o torturar. Es imprescindible que la dictadura caiga, porque es la única forma de terminar con la impunidad en materia de corrupción, de violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en la isla. Es la única forma de visibilizar sus mentiras y la fachada que tratan de presentar al mundo, como las falsas elecciones o como el ilegítimo referéndum constitucional, sin garantías de derechos políticos y civiles y cuyos resultados serán ilegítimos. Es necesario terminar con una revolución que costó la vida de gente en decenas de miles de ejecuciones. Esos ciudadanos cubanos fueron ejecutados por tener una diferente opinión política. La revolución castrista, en sus 6 décadas de vida, jamás ha permitido a los cubanos y a las cubanas pensar, elegir y decidir libremente. La libertad individual más básica es inexistente en la isla.
El régimen cubano es un sistema que se sostiene en la represión interna, incluso de los movimientos más pacíficos y pacifistas de todos, como las damas de blanco. Sobrevive del escarmiento político a través de la prisión de opositores, del amedrentamiento político a través de la amenaza y la tortura. Un régimen que no admite ser juzgado y no admite el menor escrutinio por su propio pueblo. Un régimen en el cual silenciar las voces disidentes es la forma de sostener la impunidad de los dictadores. Las dictaduras contaminan los sistemas políticos democráticos con prácticas autoritarias en políticos, partidos políticos, grupos de presión, sindicatos. Contaminan con corrupción, llevando a un extremo la lógica de financiamiento espurio de campañas y partidos. La cubana fue la primera dictadura en el continente que se introdujo en el narcotráfico y en el crimen organizado, como demostró el fusilamiento del general Ochoa, mártir de la revolución o paladín del narcotráfico castrista. El legado de esta dictadura es nefasto. Nos deja miles de ahogados y desaparecidos en el mar, millones de exiliados migrantes, nos deja los Marielitos y también nos deja varios intentos revolucionarios fracasados en toda América Latina con un altísimo costo de muerte, violaciones de derechos humanos y sufrimiento de la gente. Su gran legado es la gente muriéndose en el mar. Su legado son los fusilamientos, la víctima de la tortura, los asesinatos extrajudiciales y las detenciones arbitrarias, la distribución de la miseria, la falta absoluta de libertades y de garantías fundamentales. No hay nada de eso que querramos. Nada de eso le deseamos al pueblo cubano. Le deseamos que puedan ser finalmente una democracia, que cada cubano tenga la posibilidad de un empleo digno, que cada cubano pueda acceder a sus derechos fundamentales sin importar qué piensa políticamente, que cada cubano pueda aspirar y decidir por una mejor vida sin la interferencia de un Estado totalitario en su camino. El pueblo cubano vivió la esperanza de cambio. Esa revolución no la hizo la comandancia, la hicieron todos los cubanos, era de todos y no de unos pocos. El verdadero soberano, el pueblo cubano, nunca eligió ese destino. El verdadero soberano, la gente que busca sobrevivir día a día con lo poco que recibe, que preserva su dignidad a pesar de tantos años de engaño y privaciones de sus derechos civiles y políticos, no eligió reemplazar una dictadura por otra. Ese soberano merece recobrar, para no volver a perder jamás, sus derechos a elegir y a ser electos, a expresarse libremente y sin miedo a la represión, a ser verdaderamente libres, a hacer su revolución individual cada día y no resignándose a lo que se le adjudique. No merecen seguir sometiéndose a un porvenir de decisión de privilegiados que hace rato que dejaron de bregar por los intereses de su pueblo. El pueblo cubano, el soberano, merece la oportunidad de elegir su destino, de ejercer su derecho a la democracia, de tener un futuro colectivo de verdad. Es demasiado grande para seguir siendo sometido a la opresión. Del importante mensaje que acabamos de ver y escuchar del secretario general Almagro, la idea principal es imprescindible que la dictadura de Cuba caiga. Y el secretario fundamenta eso demostrando que Cuba es un Estado totalitario fracasado, la gente al exilio, que su legado es simplemente de terror, muerte, tortura, que el régimen castrista en 60 años ha practicado y sobrevive por ser un régimen parásito, lo que Almagro llama el parasitismo extremo, que califica de revolución jinetera y define la revolución jinetera de la Cuba castrista como la venta de los servicios más infames, como ser la tortura, los servicios de inteligencia, la represión, un régimen de impunidad contaminado y acusado y demostrado de haber sido el primer régimen que se metió en el tema del narcotráfico. Y Almagro menciona al general Ochoa y termina diciendo que el pueblo cubano debe ser libre, porque si Cuba es libre, desaparecerá la amenaza que hoy día oprime a Venezuela, a Bolivia y a Nicaragua, donde se ha expandido, y que amenaza las democracias de la región a las que permanentemente, a través del terror, del miedo, de la guerrilla, del terrorismo, de la amenaza, viene constriñendo y tratando de manejar en su conducta. Con este importante inicio, veamos ahora Venezuela. Venezuela, que no es sino la consecuencia de la dictadura castrista, es el proyecto más expandido de la enfermedad de los 60 años de dictadura. A tiempo de ser
lugar de expansión, Venezuela es la víctima más importante del castrismo. Hoy día los venezolanos dentro de Venezuela y esos millones de venezolanos que han pasado a integrar el exilio resultado del castrochavismo están proclamando una verdad que no tiene duda. En Venezuela no hay presidente. El Tribunal Supremo de Justicia en el exilio de Venezuela hace meses emitió una resolución declarando destituido a Maduro por las violaciones constitucionales que había cometido y que comete, y determinando que la Asamblea Nacional convoque a una reunión para elegir un presidente interino. El pueblo venezolano reclama hoy día la importante necesidad de que la Asamblea Nacional cumpla el mandato del Tribunal Supremo de Justicia y proceda antes del 10 de enero a la designación de un gobierno o de un presidente interino de transición para restaurar la democracia en Venezuela. Ese es el tema de hoy día en Venezuela. En Venezuela no hay presidente, los venezolanos están diciendo Maduro es un delincuente y exigiendo a la Asamblea Nacional que más allá de las presiones que sufre de parte de la dictadura, pueda reponer la democracia, un camino hacia la democracia con la designación de un gobierno interino o un gobierno de transición en base a la resolución dictada por el Tribunal Supremo de Justicia. No nos dejan marchar, están violando el artículo 53 y 54 que nos da derecho a marchar. Porque nos están agrediendo, ¿no ves? Si nosotros no le estamos haciendo daño a nadie. Nosotros somos gente que no le estamos haciendo daño a nadie. Somos gente pacífica, decente. De Venezuela a Nicaragua, que como les decía, es la dictadura que ahora está bajo observación de la Organización de Estados Americanos, cuyo Consejo Permanente ha ordenado la aplicación de la Carta Democrática Interamericana. Más de 500 muertos, más de 2.500 heridos, más de 1.000 presos políticos, torturados, perseguidos, nuevo exilio nicaragüense, es la obra del gobierno castrochavista de Daniel Ortega y Rosario Murillo, solamente cometiendo estos delitos desde el 18 de abril del año pasado. En cuestión de meses han sumergido a Nicaragua en una crisis humanitaria, en una crisis de violación de los derechos humanos extrema, que ha cerrado el año 2018 con el allanamiento de organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos, con el allanamiento de centros de prensa, de medios de comunicación y la expulsión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ese es el escenario en el que empezamos el año 2019 y vale la pena, al hacerlo, en el evento de la semana, recordar a una gran luchadora por la libertad y la democracia que acaba de cesar sus funciones en el Congreso de los Estados Unidos. Ileana Ros-Lehtinen, que en el acto de homenaje que le hizo el Inter-American Institute for Democracy, entregándole el premio a los defensores de la libertad y la democracia, premio que lleva el nombre de Francisco de Miranda, hablaba de la dictadura cubana, de la dictadura venezolana, de la nicaragüense y de la boliviana en los términos que ahora vamos a ver. Con nosotros, Ileana Ros-Lehtinen, la gran defensora de la libertad y la democracia en las Américas, ahora en su retiro, en el que seguirá defendiendo a la libertad y la democracia, pero desde su punto y su posición privada. Muchos de ustedes de este opresivo régimen comunista de Fidel Castro tenía solamente 8 años de edad cuando llegué a este bello país y pude ver las oportunidades que están presentes aquí, presentes para todos, y son oportunidades que son infinitas. Y yo quiero esas oportunidades para Cuba y para cada persona en nuestro hemisferio. ¿Por qué no? Mucho más que nuestro hemisferio. Y por eso ha sido mi misión en luchar contra estos tiranos y apoyar la difícil situación de las personas que sufren bajo estos regímenes. La lucha es dura,
porque estos tiranos no quieren dejar el poder. Y a través de los años hemos visto otros países siguiendo los mismos pasos de los Castros. No es sorprendente para todos aquí presentes que conocemos esta farsa que ha sido la transición del poder en mi país nativo de Cuba. El pueblo sigue enfrentando los mismos abusos bajo el nuevo gobierno de Miguel Díaz-Canel, que está ahora en las Naciones Unidas en Nueva York, mintiendo todos los días. Pero es la misma dictadura bajo los Castros, igual con Díaz-Canel. Los activistas siguen secuestrados por días. Las damas de blanco, ustedes lo ven todos los días, pero especialmente los domingos, son golpeadas, son arrestadas, y el régimen continúa gobernando con puño de hierro. En Venezuela, Nicolás Maduro continúa gobernando con impunidad, ignorando las súplicas del pueblo venezolano para un nuevo liderazgo. La oposición continúa enfrentando toda la fuerza del régimen, y hasta la semana pasada todavía había más de 400 presos políticos detenidos. Lo que hace que las cosas sean más preocupantes es la ayuda mutua entre los déspotas. Es preocupante. Este año los informes indicaron que Maduro había enviado un cargamento de armas a Ortega para ayudarlo a reprimir, para ayudarlo a silenciar aún más a ese pueblo sufrido de Nicaragua. Y todo esto mientras los venezolanos buscan hasta debajo de las piedras por un pedacito de pan. Y mientras siguen muriendo por falta de medicamentos. La semana pasada se cumplieron 5 meses desde que el pueblo de Nicaragua salió a la calle para exigir democracia y la salida de Ortega. 5 meses de arrestos, 5 meses de golpes, 5 meses de asesinatos por los títeres de Ortega. Pero esto ha sido de décadas. Y la ministra de Salud de Nicaragua ha evitado que los manifestantes pacíficos puedan recibir la atención médica que tantos necesitan en los hospitales públicos. No los deja entrar. Es por eso que enviamos varias comunicaciones a la administración pidiendo que se investigue a esta persona y a otros del régimen de Ortega, incluyendo sus hijos, para que sean agregados a la ley global Magnitsky, que no puedan salir de Nicaragua, que no puedan entrar en los Estados Unidos y que el día de justicia le llegue a esos tiranos. También sigo pidiendo al Senado que aprueben mi ley NICA, que va a evitar que el régimen de Ortega tenga los fondos internacionales hasta que tengamos un cambio real en Nicaragua. Pero la buena noticia es que el Senado al fin esta semana va a actuar sobre el proyecto NICA Act. Lamentablemente, otros están siguiendo rápidamente los ejemplos de estos dictadores. Evo Morales en Bolivia, que Carlos lo sabe esto personalmente, ha tomado las mismas tácticas de estos matones, creando una asamblea constituyente para cambiar la constitución y asegurar que puede permanecerse en el poder, dominando al pueblo con violencia y arrestos arbitrarios. Todo esto nos recuerda la importancia del trabajo que organizaciones como la suya, el Instituto Interamericano para la Democracia, tenemos que hacer. Están haciendo y lo vamos a... El proyecto de Ileana Ros-Lehtinen ya ha sido aprobado en el Senado, ya están vigentes las sanciones contra Nicaragua, pero esa dictadura permanece, pero la lucha sigue.
De Cuba, Venezuela, Nicaragua, después de esta presentación tan importante de Ileana Ros-Lehtinen, hablemos de Brasil y Bolivia. Hace pocas horas se ha posesionado el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que ha ganado por amplio margen la elección y que llega con un mensaje al Brasil: el desmontar el socialismo y el comunismo para devolverle la libertad y la democracia a su pueblo y llevar adelante un proceso de fortalecimiento democrático en el Brasil y en la región. En ese escenario hay que recordar que Jair Bolsonaro no invitó a la dictadura cubana a su acto de posesión. Retiró la invitación al dictador Maduro de Venezuela y retiró la invitación al dictador Ortega de Nicaragua. Por eso llevamos adelante, impulsamos una campaña para que también se retire la invitación al dictador Evo Morales de Bolivia. Eso llegó en momentos en los cuales ya estaba en curso el proceso y el dictador Evo Morales fue el único dictador que asistió a la posesión del presidente Bolsonaro. Pero las imágenes de la posesión demuestran cómo el desprecio de los demócratas asistentes al evento y la distancia del presidente Bolsonaro al dictador boliviano se hicieron patentes. Lo que hay que decir sobre este particular es que Brasil tiene claro que su vecino Bolivia está hoy día bajo el mandato de un dictador que ha construido un narcoestado. Evo Morales es el dirigente de las federaciones de cocaleros, productores de la coca ilegal, que producen la droga, la cocaína, que de acuerdo a las demostraciones hechas por un periodista también brasilero, Leonardo Coutinho, tienen como fuente de exportación ese entramado que han montado las dictaduras del castrochavismo, con Venezuela como eje y con Brasil como el principal mercado. En ese escenario se vislumbra que las relaciones bilaterales entre Brasil y Bolivia tienen un escenario de alta fragilidad por la amenaza que representa el régimen boliviano castrochavista de Evo Morales contra el Brasil con el tema del narcotráfico, por los atropellos que ese régimen ha cometido en contra de propiedades y de inversiones brasileras como las refinerías en las cuales tenía inversiones Petrobras en Bolivia, y por un tema que ahora se tiene que destapar con la llegada del presidente Bolsonaro al gobierno del Brasil, el Lava Jato. El Lava Jato, que les recuerdo, es el mayor caso de corrupción a partir de construcciones, a partir de empresas constructoras lideradas por Odebrecht, pero donde hay 16 empresas brasileras, manejado por Rousseff y Lula, el Partido de los Trabajadores, para generar coimas y sobornos, que ya se ha destapado en el Perú, se ha destapado en la Argentina, se ha destapado en el Brasil, se ha destapado en países de Centroamérica, pero que se encubre en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua y en Bolivia. En Cuba el gran tema del lavallato es el puerto del Mariel. En Venezuela son miles de millones de dólares de obras que ni siquiera han sido empezadas. En Nicaragua la misma situación. Y en Bolivia hay un tema central sobre el tema del lavallato, que es la carretera del Tipnis, que rompe, que irrumpe y que viola los territorios indígenas protegidos a los cuales el propio Lula da Silva fue para hacer campaña y para tratar de imponer el contrato de construcción que ahora se deberá destapar para mostrar la corrupción de los miembros del Partido de los Trabajadores liderados por el propio Lula da Silva y del régimen boliviano liderado por Evo Morales. Estos son los temas del año, estos son los temas con los cuales vamos a ver el desarrollo del 2019, un año que empieza con mucha energía, con mucha esperanza, un año que tiene en la mira 4 dictaduras que no pueden sobrevivir, que no pueden subsistir y que, como lo ha dicho el secretario Almagro, hay que terminar con la dictadura de Cuba, así como hay que terminar con la dictadura de Venezuela, con la dictadura de Nicaragua y con la dictadura de Bolivia, que está tratando esta última de simular un proceso democrático que no existe en Bolivia. Ese es el escenario del 2019 en el cual vamos a dar cobertura y vamos a hacer seguimiento a todos los luchadores
por la libertad, por la democracia, por los derechos humanos en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua y en Bolivia. Vamos a hacer seguimiento para buscar la liberación de los presos políticos que existen en estos 4 países. Vamos a hacer el seguimiento para que los violadores de los derechos humanos que violan en esos países bajo asesoramiento cubano con presencia castrista, los derechos de esos presos políticos, de los pueblos que persiguen, que usan el sistema de justicia para oprimir, sean identificados y sean presentados ante el mundo. Y vamos a hacer también un seguimiento para premiar y levantar la moral hasta que llegue el momento de la victoria de los defensores de la libertad y la democracia en las Américas. Ese es el papel del Inter-American Institute for Democracy. Ese es el papel de este programa con Radio y Televisión Martí, y en ese camino nos ponemos en marcha hoy día con el saludo y felicitación por el 2019 a todos nuestros amables televidentes y radioescuchas. Tengan ustedes un muy feliz año 2019 lleno de bendiciones, de felicidad, de libertad y de democracia.